Nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual Isaac, de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, nuestro canal del Sol Telepacífico con el apoyo de la Comisión de Televisión. Hoy vamos a tener mucha música aquí en Conversan 2. Tenemos un músico caleño muy importante, el percusionista Alejandro Longa, más conocido como Pichirilo. Y para conversar con él, otro hombre dedicado a la música, coleccionista, estudioso de la música, Gary Domínguez, aquí en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí en Conversan 2 con nuestro invitado hoy, Pichirilo, Alejandro Longa y Gary Domínguez, para iniciar esta conversación donde habrá mucho de la historia musical de Cali en las últimas décadas, vamos a ver primero una nota. Yo vine a saber que Pichirilo era Pichirilo mucho tiempo después de la primera vez que crucé, pues, que lo vi. Resulta que hace muchos años, cuando la salsa estaba pues prácticamente tomándose a Cali, cuando Ricardo Rey y estas ferias de antes, había una caseta que creo que era La Matecaña, que quedaba en la prolongación de la Roosevelt, por donde quedaba la cascada. Ahí se estaban presentando todas las noches los corraleros de Majagual, los graduados y el Gran Combo de Puerto Rico. Una de las noches iban a tocar el número Un Verano en Nueva York, que tiene un solo de timbales, y yo veo que hay un bororó y cogen a un tipo que tenía tremendo afro, y lo cogen y casi pues que entre todos lo tiraron encima de la tarima, que déjalo tocar y que dejen tocar. Resulta que supe muchos años después que ese era Pichirilo. Me han hablado ya de él, que tenía que ir a estudiar con Pichirilo, tengo que vaya, por favor, que tiene que aprender cómo toca él. Él tocaba en esos días, creo que en el Club Colombia, con Julián y su combo, ¿ya? Pero nunca lo vi, nunca lo pude ver. En ese entonces escuché una presentación de Piper Pimienta Díaz y escuché que el locutor decía que los Pichirilos se habían subido a la tarima y habían hecho un solo espectacular. De hecho, yo escuché el solo por la radio y era una forma de tocar que yo nunca había escuchado. Luego me enteré que los Pichirilos eran dos señores que se llamaban Alejandro Longa y Alfredo Longa. Esos eran las dos personas que estaban proyectando el progreso, el avance a futuro de la forma de tocar la percusión en la ciudad de Cali. El tipo llega y saca y coge los palos y mete tremendo solo de timbal. El día que Héctor Lavoe vino acá a Cali al Evangelista Mora a lanzar el disco, del periódico de ayer, estaba ahí. Pichirilo es un gran baterista. Todo el mundo lo conoce generalmente como timbalero, pero Pichirilo con la batería mete miedo. Ese día conocí a Pichirilo. Ahí sí nos dimos la mano, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Que necesitaba unas clases, nunca las hubo, nunca nos encontramos, porque tocaba yo por allá, él por acá, bueno. Y lo vi tocando jazz y fue impresionante porque, bueno, la verdad yo no sé él dónde estudió la batería, pero tenía una técnica muy buena. Y en ese entonces tener una buena técnica era algo complicado y muy raro porque aquí no había escuelas donde estudiar la percusión formalmente. Yo veo tocando a Pichirilo una batería muy bacana, o sea, estaban tocando swing, y muy rico, suavecito, todo limpiecito, todo. Entonces me invitaron a tocar, y cuando me subo a tocar le dije yo, ¿me prestas unos palos? Y dije, esos son los únicos que hay. Hijo de madre, eran unas baquetas para estudiar 2A o 2B. Yo no pude tocar con eso, o sea, tocar pasito nunca pude. Entonces, eso es que una de las cosas que tiene Pichirilo, que es muy limpio y toca muy matizado, muy suave, muy bonito.
Bueno, Pichirilo, yo quisiera saber, para iniciar esta conversación con Gary, ¿cómo fue la vida tuya de niño y la de tu hermano? Sé que es del barrio popular. ¿Cómo fue la iniciación de ustedes de niños? ¿Qué escuchaban y cómo se me fueron metiendo en este cuento de la música? Bueno, la iniciación fue como casi todos los que nacemos con la música, empírico. Los tarros de la galleta, las ollas de la cocina, las tapas, los envases. Yo armaba una batería en el patio de la casa. Mi papá tenía un bailadero en la calle 45, en el barrio popular, donde nacimos. Alfredo estaba muy pequeño. Y mi hermano que me sigue, entonces él me hacía la segunda. Y pues yo encantado. Mi papá tenía un baterista que acompañaba los discos. Por la época, pues los bailaderos, eso era clásico. La rocola y sobre la rocola un baterista acompañaba siguiendo los discos. Y eso fue mi inicio, tenía yo 5 o 6 años de edad. Entonces ahí empecé yo, me dio la goma por la batería y yo cuando en la semana que mi papá no estaba, yo la sacaba al escondido y me ponía a hacer ahí algo. Resulté tocando. Impresionante. Siempre recuerdo entonces los jazzistas que le decían, alguna vez Y así le le decían, sí. era el tipo con la batería y un muñequito. Un muñequito ahí en el echarle bombo, pues, y iba cogido, acompañar. iba sujetado al pedal del bombo. Y yo creo que a lo mejor eso es lo que te dio tanta medida, ¿no? Uno aprender a Sí. tocar con el disco que ya no se usa y Es- pues, es- casi todos aprendimos Es bien, así, ¿no? bien, Era bien complicado y así llevar tenía la que medida ser. del disco era el mejor Sí, metrónomo. mejor. Ese era el metrónomo. Sí, yo la anécdota más grande que tengo de Pichi, siempre en este momento lo podemos comparar a nivel mundial, internacional, es como, en la batería es como un Art Blakey y en la salsa es como un Willy Rosario, un Nicky Marrero, ese nivel. Y lo hemos respetado mucho, desafortunadamente pues pasa el tiempo y las nuevas generaciones de pronto no reconocen ese trabajo, pero nos marcó a todos. En el caso mío, que yo fui también bongocero empírico y uno sentarse al lado de Pichirilo a tocar, servía mucho porque él te medía. O sea, Pichi, una de las virtudes que tiene Pichirilo es jalar el ritmo y cuando él maneja el ritmo no es pensar solo en la conga y el bongo, sino piano, En bajo, la los banda. 5. Entonces Pichi empieza a jalar y todo el mundo tiene que estar ahí y enseñó mucho. Para mí la anécdota más grande es verlo junto a Tata Winnes en el Cabaret Tropicana. Entonces uno era pues los suceros de los cubanos llegaban Tata y cuando uno va a ver el baterista y no pudo venir en ese momento era el tío de piloto, el famoso Barreto. Y no vino Barreto y le tocó reemplazarlo a Pichi cuando sale Pichi navegó que con Tata Winnes el Cabaret Tropicana. Eso Cabaret es Tropicana, sí. uno de los momentos más En el antiguo hotel. impresionantes. Eso. ¿Cómo se llama el hotel de la novena? Petecuy. Petecuy. Sí. Esos son los Eso fue momentos. una anécdota bonita porque pues ellos llegaron a Bogotá, Cabaret Tropicana llegó a Bogotá y solamente hicieron presentación en Bogotá y Cali. Entonces cuando venían para Cali me llamaron, que en paz descanse, de la Rilanda, que era que los traía. Te necesito, te digo a Cabaret Tropicana. Y yo, ¿cómo así? Pero viene sin baterista y necesito saxofonista y tiene que ver el pollo, paz descanse. Entonces fuimos los refuerzos de Cabaret Tropicana, el pollo y yo. La orquesta Cabaret Tropicana, increíble, ¿no? Increíble eso. El pollo urbano era como el Paquito de Rivera de nosotros y Ese acompañado de Ese Pichi. era un fuera de serie, paz descanse, pero fuera de serie. Y ya pues entrado, dijéramos, en la primera adolescencia y juventud, ¿con quién empiezas a tocar y te comienzas ya como a meterte más a presentaciones y a formarte? Yo empiezo a raíz de que mucha gente me vio como acompañando los discos y todo. Me llama un trío que había aquí en Cali. Pues en ese tiempo las empresas cerveceras tenían grupos, tenían un listado de grupos y entonces promocionaban los fines de semana en todos los sitios donde se consumía esa marca de producto, llevándole grupos, ¿no? Conjunto. Entonces al negocio de mi papá llevaron un grupo y era de guitarras, pero entonces acústicas acondicionadas con micrófono para amplificarlas, pues no tenían percusión. Y yo como tocaba la batería ahí acompañando los discos, entonces yo me metí. Entonces ellos empezaron a tocar, yo me metí a seguirlos. Entonces ellos, caramba, les llamó la atención, entonces le dijeron a mi papá que si yo podía tocar con ellos. Mi papá me dijo que si yo quería, le dije, papá, claro, ¿cómo no va a querer? Ahí arranqué con el primer grupo que toqué. Y por ahí pasé a otro grupo que llamaba Happy Boys. Ya tenía yo como 10 años más o menos.
Y con el primer grupo profesional que toqué fue con, la oportunidad me la dio el señor cantante Felipe Delgado, Bobby Del, pues, artísticamente conocido. Tenía un grupo en ese tiempo, Gris Río Cali. Y para mí fue tamaña sorpresa porque yo nunca había tocado con músicos profesionales y yo en un grupo, una orquesta ya grande. Imagínense que nada más y nada menos tenía ahí el Pollo Urbano tocando el primer alto. Estaba el Pollo Urbano, pues ya en esa época tenía el Pollo unos 17 años, ya estaba considerado uno de los mejores en Colombia. Y como él, el pianista estaba recién llegado de Cuba, que era Antonio Zamendi, cubano. Y imagínense usted, llegar yo ahí y tenía un baterista muy bueno, y no que por cuestiones de disciplina, pues tuvieron que prescindir de los servicios de él. Entonces, y Bobby me llamó, me mandó razón con el cantante del conjunto donde yo tocaba, que me necesitaba, y entonces yo llegué, me dijo que quería trabajar con él ahí. Ahí se trabajaba de lunes a sábado. Yo le dije que no, pero que cómo. Yo sabía el baterista que tenía y que era muy bueno, y no, usted es capaz, usted puede, pelado. Yo lo escuché, usted puede, le dije, vamos a ver. Ahí, gracias a eso, siempre hay una primera oportunidad, hay que aprovecharla. Y yo a él le agradezco esto, porque pues creyó en mí y en el momento que me vio y me dio la oportunidad, la aproveché, gracias a Dios, y ese fue el arranque. Bueno, y por costos de batería, ¿cómo sería la primera batería tuya, que es de lo más difícil? Esa es otra, la primera batería que yo tuve fue la que construía, no sé si conoce, Antonio, el pastuso, Pacho Bombo. Uy, y a cargar con todo eso. Imagínese usted, y entonces era en lámina. Entonces, ¿cómo lo afinábamos? El bombo se le metía un bombillo. Y se mantenía conectado toda la noche para que mantuviera los cueros afinados. Y los timbales lo afinábamos con candela. Periódico, antes de tocar un periódico y se prendía y por debajo, quedábamos ahí ya apagar el ¿Y era periódico. qué cuero de qué? Cuero de chivo. Cuero de chivo. Las baquetas, yo me acuerdo que mi papá, en paz descanse él, porque en el barrio habían siempre, la mayoría de las casas eran con solares, con cultivos, ¿no?, frutales, ¿no? Entonces se daba mucho el guayabo. Mi papá lo que hacía era que él cortaba las ramas, las más delgadas, entonces de ahí hacía las baquetas. Entonces era difícil, no la partía nadie, era muy difícil en la época, no había cómo estudiar porque pues no conocía uno de métodos, mucho menos lo de ahora que un video, un cassette, nada. Entrar al conservatorio era pasar por ahí, pero ni siquiera miren, difícil para el estrato de uno. Entonces todo era cuestión de querer salir adelante, escuchar, la disciplina pues de estar ahí, estar constante. Y pues gracias a Dios yo tuve la fortuna de que cuando ya inicié en esa época en Cali había mucha orquesta, muy buenos músicos, sí, pues aún pues lógico, hoy en día más, pero pues las orquestas eran como eran constituidas todas, entonces uno tenía la oportunidad de ver, alternando uno ver, yo preguntaba mucho, siempre pilas ahí viendo cómo lo hacía, qué hacía, y eso me fue ayudándome al progreso, ¿no? A mí me llamó siempre la atención el primer baterista que vimos que tenía esa independencia que ve uno ahora en los bateristas cubanos y que usaba el hierro. Entonces el hombre iba llevando el ritmo con el hierro y iba repartiendo. Eso, ¿de dónde escuchaste eso? ¿A quién? Esa pregunta me la hicieron en Bogotá porque estando yo en Bogotá, tocaba con Benny Bustillo, un cubano trompetista. Recién llegado a Bogotá, tenía yo 15 años. Y entonces me soltaron a un solo y el conguero se me atravesó. El tipo se atravesó, pero se atravesó y no sé, pues llegó a la casa y todavía no sabía que había atravesado. Entonces, sin darse cuenta. Entonces, yo parar no podía, porque estaba la vaina en todo su furor, estaba la vaina pues, en pleno apogeo. Y que no tuve más que coger, entonces me metí en la campana, y seguía haciendo el solo con la otra. Y entonces, eso a los músicos que habían en ese momento ahí, para ellos fue una sensación, una locura. Entonces me decían que si yo eso le había aprendido a Tito Puente, que si yo la estudiaba con no sé quién. Y yo no. Te tocó a la cañona sí, ahí. porque la forma de estudiar que yo tenía, como nunca tuve profesor, todo lo que me enseñaba por ahí preguntando, que yo siempre me hacía las cosas, yo me ponía una tarea, era de que hacer las cosas más difíciles de lo que normalmente se veía y se hacía, ¿no? Entonces mi inquietud siempre fue desde la independización, de hacer con una mano una cosa, con la otra, con el pie derecho una cosa, con el izquierdo otra. Entonces
Yo siempre me ponía esa tarea. Entonces lo que dice Gary es la verdad. La independización es una de las cosas más difíciles y más complejas en la percusión, sobre todo en la batería. Entonces, así, en esa forma, fui haciendo de mí, dentro de la batería, algo importante que es la independización. Hay un momento, no sé si te tocó lo de Alfredo Linares, cuando la época del troncal que tocaban en los altos, ¿también pasaste por con ahí? Linares, con Linares, yo lo conocí a Linares en Bogotá, Fredito Linares. Cuando él llegó a Colombia, pasó por Bogotá, estaba viviendo en Bogotá. Pues después de que nos conocimos allá, él hizo su primera grabación, cuando empezó a sonar. Grabé con él allá medio long play, porque ya tenía medio long play adelantado. Yo había venido a Cali y me había regresado. Entonces, después de eso, él se vino a vivir a Cali. Ya habíamos pasado nosotros con los Supremos, un grupo que teníamos con Piper, que en paz descanse, por el Grill Nuevo Mundo, en los altos del Troncal, Teatro Troncal. Entonces, nosotros, al renunciar al sitio, contrataron a Alfredo Linares, que fue una sensación también porque tenía un muy buen grupo. Imagínate, muy buen grupo. Abajo era el cine El Troncal, entonces uno entraba en la película, en esa época era El Boxeador Chino, El Boxeador Chino. Y arriba arrancaba Alfredo, entonces empezaban a tocar el piso y se caía el polvo, y uno viendo El Boxeador Chino, y arriba tocando, eso era maravilloso. Increíble, sí. Y de Piper, realmente, tú que lo conociste bien, ¿cuáles son los mejores recuerdos de Piper? Pues con Piper tengo muchas anécdotas, pero en especial la experiencia, porque casi que iniciamos a la par. Yo conocí a Piper, tenía yo, ¿qué? 9, 10 años. Y tocaba yo con el grupo, uno de los primeros grupos con que yo empecé, y él cantaba en La Macarena, un grill que había en toda la carrera 15 con calle 15. Y ahí en ese grupo con ese grupo cantaba también Tito Cortés, ya que lo acompañaba en sus presentaciones. Y era muy buen grupo, ya de esa época, y ahí conocí yo a Piper. Cantaba, lo vi cantando, cantaba muy bien los boleros, las 40, toda esa música de Rolando. Y después, ya como al cabo de unos 2 años, nos encontramos en la orquesta de Rafiko Bolaños, él cantando ahí y yo como baterista. Estando ahí iniciamos un grupo, porque por esa época salió el Gran Combo, que fue la disidencia de Cortillo y su combo, ¿no? Y de los primeros trabajos que hizo Gran Combo fue el tema donde viene el swing de Gran Combo. Entonces Pipe le dijo, muchachos, ¿por qué no hacemos? Vamos a hacer un grupo, un combo y le ponemos el swing, combo swing, para hacer toda la música de Gran Combo y toda la salsa de esa época. Que en esa época no era salsa, no era guaracha, guaguancó, el montón. Entonces sí, de la orquesta de Rafiko Bolaños, que en paz descanse, entonces y sacamos el grupo y arrancamos. Y eso fue sensación porque hacíamos ese tipo de agrupación. Oye, había pasado un grupo que llamaba el Combo Sabor, que fue muy bueno, pero eso ya tenía como unos 3, 4 años que había acabado. Y iniciamos con el grupo, empezamos a funcionar, trabajábamos en la feria, hacíamos muchas cosas por ahí. Pero ya como finalizando el 65, más o menos, sí, me fui para Bogotá. Entonces dejé el grupo, entonces ellos, cuando yo estaba en Bogotá, que de pronto nos comunicamos, pues se ilusionaron porque yo les dije que la vaina estaba muy bien, pero yo llegué a Bogotá y gracias a Dios cuando llegué a Bogotá rompí con un hielo, porque pues se puede decir que el monopolio lo tenía pues como muy buenos y en realidad que sí eran los bateristas, los percusionistas de la costa. Nada que hablar. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Cuau? Estaban los Cuaos, los Cervantes, los Cuaos. No, en esa época eran los Cuaos. Y entonces, cuando yo toqué la primera vez allá con un grupo, con una orquesta, que fue como a los 2 días de haber llegado yo, me preguntaban que si yo era Cuao o Cervantes. Y que no podían creer que yo tocaba batería. Yo iba a cumplir recién 15 años, y era menudito, bajito. Y pues, cuando me vieron tocar, la gente no podía creer, decían que no podía ser de Cali. De este lado también había... Entonces decían ellos que era increíble porque era que tocaba la música costeña, la música colombiana, igual o mejor que los Cuaos, los Cervantes. Pero a mí me ha servido mucho la escuela acá porque aquí en Cali se tocaba todo tipo de música en las orquestas.
y había aquí una orquesta que era la orquesta de los hermanos Ospino, el cual el baterista de ellos era uno de los Cervantes. Los hermanos Espino. Uno de los Cervantes. Entonces, ¿qué pasa? Que ese tipo tocaba increíble la música colombiana. Y como yo venía de la escuela de los negritos del ritmo, que eran los discos, Claro. entonces yo escuchaba todo y el propósito era tratar de tocar como se escuchaba, ¿no? Lo que se escuchaba, imitar, o sea, hacer una fiel copia de él. Pero eso me sirvió, porque al momento de llegar a tocar con una orquesta, yo lo tenía todo acá. Una pregunta que te quiero hacer es porque realmente ese recuerdo que tú tienes de infancia, de cómo empiezas a tocar, hasta ese momento no aparecían ningunas aires, por ejemplo, del Pacífico. Por ejemplo, ¿qué relación tuviste tú, por ejemplo, con la música que hizo Peregoyo, por ejemplo, en los años 60? No. Yo les voy a comentar algo que de pronto pues, mucha gente no conoce. Mi papá tenía el bailadero, como les digo, donde yo empecé a tocar. Yo aprendí. O pues traté de comenzar lo que es la música, porque nunca se aprende. En la música uno todos los días, cada vez que coge los palos, y pues se da cuenta uno que apenas está en pañales. Pero mire usted que mi papá llegaba donde mi papá, un señor alto, fornido, con una guitarra que le quedaba como violín. Pero era muy amigo de mi papá. Entonces llega siempre por las mañanas, de sábado para domingo. Esta mañana sorpresa, ya hora después con el tiempo. Era el gran Petronio Álvarez. El Cuco. Entonces resulta que mi papá ellos eran muy amigos con mi papá porque mi papá era de Buenaventura. Y el Cuco trabajaba en el ferrocarril. Y mi abuelo, el papá y mi papá, era jubilado del ferrocarril. Entonces tenía una relación bastante cercana. Cuando el Cuco llega aquí a Cali, pues estando aquí en Cali, mi papá tenía el bailadero, resulta de que él llegaba con su guitarra bien prendido, se iba de a pie, de Las Delicias, que es donde vivía él, me acuerdo yo tanto, al Popular, con su guitarra acá. Y pues yo no sabía lo que era curula, yo tocaba lo que me disparaba la rocola. Yo todavía no tocaba con ningún grupo. Y el señor llegaba con su guitarra y entonces todo lo que él hacía era música del Pacífico, pues yo lo seguía. Y cantando Mi Buenaventura, que en esa época ni siquiera se había grabado. Ni siquiera se había grabado Mi Buenaventura. Qué maravilla. Y yo ya lo acompañaba, sin saber que iba a ser el himno de Buenaventura. E inclusive que yo escucho, y yo me acuerdo de algunas estrofas más que lo que comercialmente se ha grabado. Y me acuerdo que tenía un tema, hay otro tema, letra de él también que llamaba Bochinche en el cielo. Una cantidad de temas, pero bien sabroso, porque el tipo, el señor la tenía clara con lo que hacía, unas buenas composiciones. Y con su guitarra. Y yo lo acompañaba, yo entonces pues, en esa época empecé a tocar curulao a mi manera, ¿no? Claro. O sea, la de curulao para los músicos en Cali era 6/8 Es afro. un 6/8, ¿no? 6/8 Sí, afro. sí. Un afro, entonces tocaba era afro, no pensando en Pacífico, sino en afro mundial. Eso, entonces yo lo acompañaba, Se acomodaba. de acuerdo, me acomodaba al tiempo que él iba tocando, porque pues una de mis virtudes fue esa, que yo fui fácil, yo pillaba las cosas. Yo solamente que arrancara, yo me pegaba, sin saber en qué medida estaba tocando, eso, pero yo me iba Se por ahí. acomoda Y eso sucedió. Pero ya cuando ya toco profesionalmente con orquesta, entonces es lógico, le toca a uno, ya uno va identificando los ritmos, ¿ya? Todos los tanto de la región andina como del Pacífico y la costa del Caribe, ¿no? Tú pasaste también bambuco en batería, tocabas hacer de todo. Yo toqué de todo, he tocado de todo, gracias a Dios. Joropo. De todo. Imagínense, yo hice hay un LP que hizo, una serie de grabaciones que hizo Jaime Llano González, Bogotá, haciendo música popular. Y yo fui su primer baterista en el primer trabajo que hice, porque después de eso yo me vine otra vez de Bogotá. Yo llama La Saborcita número 1. Piano, o sea, órgano y ritmo. Porque pues en esa época que llegué a Bogotá, me digo, tocaba, me llamaban para todo, grababa de todo, para hacer muchos eventos con orquesta haciendo música colombiana, de todo. Entonces con él hicimos eso, y eso fue un éxito en Argentina, fue disco de oro. En esa época tocaba yo con la orquesta Tropibomba de Bogotá. Bueno, como pueden ver, aquí vamos a hablar bastante de nuestra historia musical a través de Pichirilo. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en Conversando.
Bueno, continuamos aquí en Conversan 2 con Pichirilo y Gary Domínguez, una memoria musical de las últimas décadas de Cali. Vamos a ver otra nota para continuar esta interesante conversación. Creo que fue a tocar con la Tropibomba hace años. Pero él siempre ha trabajado por acá, por estos lados. Lo conocí más profundamente cuando tocaba con el grupo Nietzsche y más de cerca aún cuando fundó la Orquesta Internacional Los Nietzsches. Cuando él estaba en Los Nietzsches, pues con mi banda La Misma Gente tuvimos la oportunidad de alternar muchas giras en los Estados Unidos. Mario Yaruzzi, que fue baterista, timbalero aquí, que tocó mucho tiempo en el Inter, en el Club Colombia argentino, él a veces organizaba junto con el Pollo Urbano una big band, hacían conciertos. Uno de estos conciertos sucedió en el Teatro Municipal. Yo estaba en el público, yo estaba en un palco de esos viendo, porque cada vez que Pichirilo tocaba y yo podía, yo iba a verlo. Yo aprendí mucho viéndolo a él. Tocó muchos años con el Pollo, con Julián el zurdo, Julián Angulo, Julián y su combo. Antes de Juan Pachanga, siempre fue Piper, ¿no? Él era el timbalero con Piper. También lo vi tocando una vez en un sitio que se llamaba Juan Pachanga, que era un lugar que era propiedad de un señor que se llamaba Larry Landa, promotores asociados, pues para los que están familiarizados con el señor Landa. Y en este sitio se tocaba salsa en vivo todas las noches. Alejandro era el timbalero y era espectacular porque su forma de improvisar, él no es un tipo ruidoso para tocar el timbal. Es una persona que expresa sentimientos en las frases que arma cuando está improvisando en el timbal. Y a mí me parece que eso es lo más inteligente que puede hacer un timbalero. No hacer ruido, sino hablar en los cuerdos. Y Juan Pachanga, pues, es otro, que tocaban con Alfredo, tocaban con Héctor, que Héctor estuvo aquí una época en ese bar. Y todos los días, para el segundo piso. No, mentira, no. Y más aún en ese tiempo, los números que ellos tocaban eran muchos estándar con los cuales la gente se podía identificar, que conocían. Al final de ese concierto, el número era el famoso Take Five de Dave Brubeck, que pues, para mucha gente es el epítome del jazz de vanguardia, etc. Eso pasó hace como 60 años, pero la gente lo sigue considerando de vanguardia. Y claro, ahí trae un solo de batería, ¿no? Que originalmente lo hizo el gran maestro John Morello, que falleció el año pasado. Entonces arranca la cosa, Pollo Urbano, estaban todas las estrellas de la música aquí en Cali en esa big band. Arranca, entonces llega el solo de batería y empieza Pichirilo a sacó la cédula, la tarjeta de identidad, el pasaporte, todo soy yo. Entonces bien, ¿no? Viéndolo muy bien, todo muy bien, pero la sorpresa viene al final del solo. El tipo lo que hace, ese tema se toca en una medida que es poco usual, que son 5/4. Generalmente el jazz se toca en 3/4, como un valso, en 4/4, en fin, esas cosas de técnicas, de cuestión de música, ¿no? Ese tema es en 5/4 que suena un poquito cojo, tirín, quirín, pum, tirín, quirín, pum, como que si uno lo fuera a bailar, como que... Entonces él hace su solo en 5/4 y remata el solo cuando yo veo que saca y arranca tocando una cumbia en 5/4. Entonces yo ahí mismo, le dije, mira lo que está haciendo Pichirilo. Metí tanto así que terminando el concierto me paré en la puerta del teatro a esperarlo. Él salió con la esposa, la familia. Le dije, oye, metiste una cumbia en 5/4. A mí eso me descrestó, ¿no? Hoy por hoy uno solo puede ver cuál es el problema de una cumbia en 5. Pero ese día a mí me cogió pan. Yo no esperaba eso, ni que le ocurriera pues, tocar una cumbia ahí terminando de solo y la metió en 5/4. Además he pasado momentos muy chéveres con él porque en La Misma Gente tenemos un número que se llama Instrumentos en mi Barrio y siempre que alternaba con la Orquesta Internacional Los Nietzsches, el invitado a hacer el solo de timbal era Pichirilo. Entonces muchas veces hicimos descarga de timbal juntos y es verdad que es un señor que merece mucho respeto. La impresión es que nadie cree que él toque bien, los que hay ahora, son los otros. Los que hay ahora son los que tocan, ¿no? Tocan muy bien, imagínate, tocan muy bien. Pero no hay como un respeto a los personajes que tocaron primero.
Bueno, Pichirilo, has armado muchas bandas, pero tienes los niches. ¿Cómo surgió? Cuéntale un poquitico la historia. Bueno, los niches nacen a través de la disidencia con el maestro Jairo Varela, Grupo Nietzsche, año 87. Pues nosotros aprovechamos de que pues quedamos prácticamente todos los integrantes acá, al lado de acá. Y dijimos, pues aprovechemos, estamos todos y con mucho respeto hacia el maestro Jairo y el Grupo Nietzsche. Vamos a armar la Orquesta Internacional Los Niches. Lo primero nos preocupamos, eso sí, de grabar. Y pues fue que así sucedió. Hicimos una gira por Europa. El año 88 fue la primera salida que tuvimos con la orquesta como Los Niches. Y Europa, Estados Unidos. Y regresando allá, logramos hacer nuestro primer trabajo, que es tocando madera. O sea, ahí nacen Los Niches como tal, y pues es mi orquesta todavía. Son 25 años que estamos cumpliendo este año de fundar la orquesta, y del cual hemos hecho un trabajo del más reciente CD que estamos promocionando en estos momentos, que es Pícaro, tema que estamos promocionando, ha gustado bastante. Es una producción gracias al maestro Willy García, pues que ahora las cosas están muy difíciles a nivel de grabación de eso, más que todo por lo de promocionar y esto. Entonces el maestro Willy García, muy generosamente, que le agradezco, que me dijo, no, vamos, esta orquesta tiene que estar siempre arriba. Y yo tengo un tema, me dio el tema, el arreglo lo hizo Marino Luis, y en el estudio de Willy García estamos haciendo esta producción, y el que estamos mostrando en este momentico, la Orquesta Internacional Los Niches en sus 25 años. Hizo mucho tiempo sobrevivir sobre todo esos desprendimientos de la música, que muy difícil mantenerse es difícil. Lo que le pasó el combo al ayer al Gran Combo, la terrífica con Ponceña, y eso ha pasado acá. Creo que es la única banda de Colombia de desprendimiento que ha sobrevivido. Sí, que ha podido sobrevivir. Muy duro. Pues, bueno, y antes de eso, ¿cuánto tiempo estuviste con Nietzsche, esa época bonita de Nietzsche? ¿Cuántos años fue? Con Nietzsche estuve 2 años, los últimos 2 años. Porque pues que siempre ¿Y entró tu hermano también? No, el que siempre estuvo fue mi hermano. Que la cuestión es al contrario, ¿no? Cuando mi hermano, me vengo de Bogotá ya, de todo, porque me llama para ser parte de un grupo que tenía Piper, que en paz descanse, aquí en Cali, pero tocaba en Buenaventura, Los Supremos. Entonces me hacen una muy buena oferta, entonces renuncio a la Tropibomba, que es la orquesta en la cual toca yo en Bogotá, que en esa época era considerada la mejor orquesta en Colombia. La Tropibomba. Entonces me vengo para acá, y mi hermano Alfredo andaba por los 13, 14 años. Entonces andaba con el gusanito de la música. Él estaba estudiando, vivían en Buenaventura, que mi papá trabajaba en Puerto de Colombia, entonces vivían allá. Entonces me quedaba al pepo, porque ya llegando yo allá, entonces empecé ahí, lo inicié. Él tenía la inquietud de la música y lo inicié lo inicié con la batería. Y hay otra anécdota muy especial. Jairo Varela iba a la casa de mi papá con un cuadernito aquí, no era Jairo Varela. Entonces él es amigo de mi hermano, Alfredo. Pero él llegaba allá, y yo cuando llegaba por las tardes a la casa a almorzar, Jairo Varela siempre llegaba ahí a conversar con mi hermano no tocaba, Alfredo no tocaba, pero eran amigos. Y él cargaba un cuadernito aquí, yo no sabía y nadie sabía, y resulta que lo que cargaba ahí era todo lo que escribía. Póngale cuidado usted la situación. Y pasó el tiempo, ya mi hermano empezó a tocar con un grupo de Buenaventura y esto. Ya yo me vine a Cali otra vez, y la familia también se vino a vivir a Cali. Yo me fui al Ecuador, tuve una orquesta del Ecuador por 2 años. Y él ya empezó a tocar acá con grupo, con la Fórmula 8 y esto, Cuando un día alternando, me dice, creo que alternando con Grupo Nietzsche, Gané grabó el primer long play de Buenaventura y Gané. Entonces, se dieron con Jairo, que él no sabía, porque estaba Alfredo. Entonces, Jairo lo llevó para Bogotá. Entonces él es el que arranca con Grupo Nietzsche, y después de él estaba en Grupo Nietzsche 4 o 5 años, cuando Jairo me llama para que hagamos la pareja, él y yo. Porque Jairo me había llamado en varias ocasiones, pero yo por estar siempre comprometido nunca pude hacerlo. Entonces él me llamó a Bogotá, que lo asesorara con músicos. Por ejemplo, yo fui quien le recomendó a Mucho Santana, que Mucho Santana estaba empezando, y él quería un cantante para reemplazar a Álvaro del Castillo. Entonces le dije, venite para acá, y entonces se vino. En ese tiempo era socio con Alexis Lozano. Entonces, venite y te quedas en mi casa, ¿no? Pero yo te invito, yo tocaba en Manricuras.
Entonces yo te invito ahí, los invito y de paso quiero que escuches a este muchacho que para mí canta muy bien, le dije. Entonces así fue. Y él tocaba, Moncho cantaba con la Fórmula 8 enseguida, en Lemón. Ahí todo lo llegué, inclusive que le dije, ¿qué tal te parece? No, muy bueno, pero no sé qué, es que imitaba pues que todo lo que estaba sonando en la época. Cuco Baloy, lo que hacía Henry García, lo que cantaba Henry García, Cuco Baloy, y de conjunto clásico lo que cantaba Tito Nieves. Entonces el Moncho la tenía clara, o sea, excelente. Pero mire usted, entonces él me dijo, no, sí, bueno, pero es que mira, que es que canta como Tito Nieves, que canta como Henry García. Entonces le dije, pero es que todo el que va a ser bueno arranca siempre imitando, ¿no? Y tiene un referente. Y en total, cuando lo que pasó fue que al tiempo le tocó llamarlo, cuando él se vino a vivir aquí a Cali, Jairo. Entonces yo ingreso al grupo ya los últimos 2 años, ya había pasado mucho por allá, ya había retirado mucho, pero estaba mi hermano seguía en el grupo. O sea, yo estoy los últimos 2 años, que es a comienzos del 86 hasta que finalizando el 87. O sea, te tocó lo de Albóndiga, Tito Claro, Gómez, esa estaba recién ingresado Tito Gómez, estaba recién ingresado Albóndiga, Pelusa, porque yo fui uno de los que le recomendé a Pelusa a Jairo, porque pues ya Maccabi venía pues con problemas, que se iba, que no se iba. Y esa fue la época que para mí fue una de las mejores épocas de Grupo Nietzsche. Zumbaba. Sí, muy bueno, muy Sobre bueno. todo el trabajo que él hizo Albóndiga, sí, como cuadró toda esa cuadró banda. todo, sí, muy bueno, muy bien. Se trabaja muy sabroso, suena muy rico. Viajaron mucho, ¿no? Sí, sí. Entonces, a raíz de esa disidencia, viniendo de una gira, pues arrancó la Orquesta Internacional Nietzsche, que es con la cual, pues, mi patrimonio con la cual estoy todavía, y tratando de sobrevivir a la situación que está dura la cosa, pero yo estoy convencido y tengo fe en que a través de este último trabajo, que es el más reciente, la cosa se va a poner como debe ser. Tengo fe en el trabajo, el tema está muy bueno, y pues aprovechando los 25 años de la orquesta, nos cayó como anillo al dedo esta producción. Sí, es el momento. El momento, sí. Estar presente en los nuevos festivales de orquestas que, pues a pesar de que no tienen la trascendencia anterior, estos 3 años que han estado en el festival, los muchachos jóvenes cuando ven el grupo internacional Los Niches, que no lo han visto porque como no hay espacios donde tocar fácil en Cali, se sube el internacional Los Niches y la gente, uy, ¿y estos de dónde salieron? Yo creo que el gran acierto fue haber acompañado a Cho Feliciano en el Mundial. Mucha gente no los veía muchos años, porque viajan y tocan afuera. Cuando uno ve las bandas en vivo, que es lo que sirve de termómetro el festival, empieza uno a darse cuenta por qué han sobrevivido 25 años. Claro. El festival ha sido muy importante el retomarlo, porque en realidad lo que dice Gary, ¿no? Pues de la época de los festivales en el Pascual, que pues donde tenía la oportunidad las orquestas de mostrarse para el público internacional. El público internacional. Claro. Ahora con el haber retomado el Festival de Orquesta ha sido muy provechoso para todas las bandas, para los músicos, que hay muy buena orquesta y muy buenos músicos. Entonces es necesario, es muy importante tener dónde mostrarse, ¿no? La única oportunidad en todo el año, ¿no? Seguro, que se encuentran, seguro. todos son músicos y miden fuerza y ahí todo el mundo a estudiar. Prepararse para lo que viene. Que te iba a hacer una pregunta que tiene que ver con el baile. Es decir, los caleños tenemos más tradición, por lo menos mi generación, de bailar con disco en discotecas. A mí cuando he ido a otros países, sobre todo a Cuba, en el Brasil, en los mismos Estados Unidos, la costumbre es bailar siempre con la orquesta en vivo. En vivo, sí. Un poco que me cuentes como tus impresiones y cómo has visto tú ese fenómeno en Cali, por qué, cómo se baila, por qué ese divorcio muchas veces, aunque ha habido pues época en que uno va y baila en vivo. Claro, hay una cosa, para el bailador común, como usted acaba de decir, que va a una discoteca, a un grill, con su pareja, con su amiga a bailar, se siente uno muy bien cuando sonó el disco y bailó su disco, el tema, muy normal. Infortunadamente, con orquesta en vivo sucede algo que considero pues que es lo que a mucha gente como que no le cuadra, ¿no? Es que hay muchos grupos, muchas orquestas que en vivo, entonces el tema lo cambian, se le cambian muchas cosas, muchos arreglos, ¿ya? Los alargan, Sí. ¿entiende? Entonces, uno de los éxitos para nosotros como los Nietzsche es que nosotros siempre tratamos de conservar como grabamos, así tocamos en vivo.
Entonces, para el bailador es mucho más fácil bailar con una orquesta que le esté ejecutando los temas, como lo grabó, como lo escuchó, como se acostumbró a escucharlo. Pero ahora, por ejemplo, el bailador de ahora, por ejemplo, en la cuestión de las escuelas de salsa aquí de Cali, pues más bien están como que se han ido adaptando, ¿no? a ese cuento. Pero aún así, siempre ellos en las escuelas y los grupos de baile tratan de conservar lo que es el tema como tal, por cuestiones de montaje, ¿ya? De ensamble. Entonces es importante eso. Pero hay gente que en el exterior la gente está acostumbrada, ¿no? a la orquesta así. La orquesta en vivo. Está acostumbrada. Aquí de pronto no están como allá, pero aquí la gente uno se da cuenta que sale a gozar más cuando sale en el disco que cuando la orquesta está tocando. Mucha gente, y otra cosa es que la gente, de pronto por lo mismo, de ese mismo arraigo que tiene la gente acá con la cuestión de la salsa como tal, como que hay muchas personas que como que disfrutan más viendo y escuchando que bailándola cuando están frente a una orquesta. Eso, cuando se está en vivo. Y aún más si la orquesta o el cantante lo está haciendo excelente, la gente goza mucho. Gente para verlo. Para verlo. Sí, es como una tradición de Cali. Es una tradición. Te parece, a ver. Bueno, para seguir la conversación, vamos a ver otra nota y seguimos aquí conversando con Pichirilo. Cada sector del planeta donde se toca música latina tiene su forma de interpretarla. Así también nosotros los colombianos y en especial el grupo caleño de salsa tiene una forma particular de tocar la percusión. Entonces, ¿quiénes son los que empiezan a dar las pautas para este sonido? Pues los timbaleros más viejos. Obviamente Alejandro es la persona que empieza a dar las pautas para el toque caleño. Pichirilo es importante porque es uno de los pioneros de la percusión, digámosla, llamémosla afrolatina en Cali. Pichirilo es un tipo que, como muchos de esa época y algunos de los que seguimos un poquito despuesito de él, no tan mucho después, por decirlo de alguna forma, Pichirilo era un tipo que tocaba muy bien salsa, tocaba salsa en la batería antes de que por acá llegara el songo y todas esas cosas. Él tenía sus golpes muy especiales para acompañar la salsa. Por ejemplo, la forma de tocar la campana. El timbalero regularmente hacía ring, king, tirititín, tirititín. Él empezó a cambiar el toque de la campana desde que grabó El Puente para allá con el grupo Nietzsche, por ring, tin, tirititín, tititín, tirititín. Ese era un cambio. A mí me gustó mucho y yo lo adopté en una canción de la misma gente que se llama La Historia del Niño Dios. Yo cambié el campaneo. Pichirilo tiene una cosa, tiene un muy buen gusto para meter sus golpes, él con sus solos, él conversa. ¿Ve? Él hace frases, él conversa y tiene un sentido rítmico del tiempo y todo eso muy bueno, muy bueno. Entonces él coge una banda de los timbales o de la batería, ya hace mucho tiempo no lo veo tocar batería, y él la pone a sonar sabroso, él la pone a guarachar. Además él tiene otra particularidad muy grande y es que lleva la banda. Por decirte un ejemplo, hay una canción que él grabó con los Niches que se llama Que Nunca Me Falte. Yo me quedaba viéndolos tocar a ellos siempre porque cuando entra el coro, que nunca me falte tu amor, él ponía la banda 3 pasos atrás en el tempo. O sea, la banda en vez de correr, se echaba para atrás y eso era una cosa impresionante porque toda la banda se venía atrás y a la vuelta de 8 compases estaban otra vez en el tempo original. Eso no es fácil. Y Pichirilo era el líder en todos esos movimientos rítmicos que se hacían o se hacen en la Orquesta Internacional Los Niches. Y eso es lo que se llama echarse una banda al hombro, lo que hace Pichi. Él a veces complementaba, pues, digamos, en una pachanga, uno hace... Entonces él a veces complementaba cosas por acá donde trataba de imitar las maracas o reemplazar las maracas, él hacía ese tipo de cosas. Y en sus frases, aunque sus frases yo siempre las percibí como muy de la salsa, claro, a veces a uno se le sabe lo que uno tiene de aquí, ¿no? Entonces a él se le salían, y él sí tiene un lenguaje un poco diferente en esas cosas, pero básicamente como yo lo veo es que él siempre ha conversado cuando hace sus solos.
es uno de los percusionistas de Cali al cual se le debe mucho y que muchos de los muchachos ahora no lo conocen. Yo supe anécdotas ahora en la cuestión de la comparsa en diciembre, donde los pelados le preguntaban a otros músicos, ¿quién es ese? Pichirillo era el tipo a llamar de primero cuando se necesitaba pues, un timbalero, un baterista en esa época. Él era el tipo. Bueno, ¿quién es ese señor? ¿Quién es ese señor? Pues marca la historia, estamos hablando de más de medio siglo de experiencia y la más reciente fue la comparsa Titicó que nos tocó armar para la feria, y juntamos como 100 años de músicos ahí y ahí tenía que estar Pichi. Me llamó la atención porque fue una cosa muy improvisada, un solo ensayo y la parte delantera de esa comparsa de 100 campanas, que eso es histórico, aunque no le han puesto mucho cuidado. Le tocó a Pichi y nos faltaba una gente y Pichi me dice, tranquilo y que yo le organizo eso. Y inmediatamente salió la familia entera, y no porque era la familia, sino porque ha habido ya una tradición de longa en la percusión. Cuando sale la nieta, la abuela, la tía, la hermana y todo el mundo acoplado con la responsabilidad que tiene Pichi, porque uno le entrega a Pichi la responsabilidad, él es muy serio en eso. Y fue el único que hizo un ensayo adicional en la casa para los 20 campaneros de adelante. Y eso marcó la historia, esa comparsa Titicó liderada por Pichi y por todos los que han hablado. Sí, estaban todos, estaba Billo, que es otra mano derecha. Muy bonito, ¿no? Fue muy bonito, entonces ojalá a través de ustedes eso se siga haciendo, porque podemos empezar a trabajar la famosa comparsa de sueños que tenemos de Brasil, ¿no? Y que es la gran oportunidad para reencontrarnos los músicos, para reintegrarnos. Eso, ¿no? Fue histórico. Que difícilmente puede lograr hoy en día, ¿no? Sí, sí. Pues fue un granito de arena y ahí estaba Pichi. Por ahí hay que seguir, creo que esa es una de las cosas lindas que se inicia con estas experiencias para rescatar un poco el espíritu carnaval que Cali no ha podido realmente recuperarlo. Estuvo hasta los años 30 y perdimos el carnaval como se tiene en Barranquilla o en Río de Janeiro o en Cuba. ¿Tú qué piensas, por ejemplo, de ese fenómeno como el brasilero o el del Caribe? Bueno, son fenómenos que la tradición lo dice, ¿no? Y pues hay que abonarle que siempre respetaron y tuvieron como tal el defender su folclore. Eso es importante, que si uno ve el carnaval de Río, el folclore está ahí, siempre la samba, la batucada. Entonces si nos vamos a la costa atlántica, estamos viendo el bullerengue, el mapalé, la cumbia. El porro. El porro para mí es importantísimo. Entonces, como nosotros no tenemos folclore definido, los caleños, tenemos que ser realistas. ¿Ya? Nosotros hemos adoptado y la primera adopción fue la salsa. Porque cuando yo me acuerdo cuando yo empecé a tocar, a acompañar mis discos, aquí se escuchaba de todo. Yo considero que Cali debería llamarse la capital musical. Es que aquí se escucha y se ejecuta de todo. Sí, ese era el crossover de esa época. Lógico. Es ahora sí. Es lógico. Entonces, ¿qué sucede? Aprovechando del rescate que se le ha hecho por parte de los gobiernos municipales, departamentales, lo del petróleo. Entonces yo considero que se debe aprovechar esto y la salsa que ha sido como el patrimonio de nosotros, ¿no? O sea, que nosotros somos salseros porque nos tocó, que nosotros la salsa entraba por Buenaventura y aquí se quedaba. Entonces todos los músicos, por ejemplo, aquí cuando uno escuchaba, un tema, una salsa se escuchaba en Bogotá o en otra parte de Colombia, y aquí ya estaba pasada de moda. Y aquí entraba de primera. Eso, entonces nosotros los músicos siempre la salsa por delante, y siempre, entonces por eso es que todo el mundo por todos lados vibra la salsa. Entonces yo considero que esto que pasa en Brasil y en la costa atlántica con los carnavales, debiera de no dejarse perder acá con la salsa, como lo que hizo Gary ahora para esta feria anterior con la comparsa Titicó, ¿ya? Entonces que sea con comparsas, con orquestas en vivo, en las comparsas, los bailarines, como lo que se viene haciendo, y darle un poquitico más de a lo que ya es nuestro, la cuestión del Pacífico, lógico, nosotros somos Pacífico,
Sí, todas más son las mismas familias, todas las Eso. músicas afro. Lógico, es afro. Entonces aprovechar, entonces darle, o sea, darle más importancia a Y esto. hermanarlos. porque Hermanarlos, claro. Esa Hermanarlos, sí. confrontación Que está, dialoguen. Claro, lógico. yo Confrontación recuerdo no tiene que sentido. el mejor ejemplo de un baterista completo, y en esa época lo que te hablamos de Peregollo, o sea, uno veía a Peregollo que es como la primera imagen del puerto, y Peregollo le gustaba era Cortijo y su combo, o sea, en ese momento él no pensaba en defender su currulao, sino la música global, Claro, global. caribeña o afro, Claro, el Pacífico. como Ahora hace yo lo creo que que nos va a tocar Claro, lo que hacer ellos igual. interpretaban era su curulao, Y pero cuando, guaracha, y pero mambo. cuando se iban a lo otro era lo Y de, la lo de tocaban igual. Cortijo, lo de los cubanos, todos Sí. los cubanos. Bueno, está muy claro de esta charla el mensaje que deja Pichirilo. Hay que hermanar todas estas músicas, Claro. tenemos que recuperar ese espíritu que hay en la musical de Cali. Te agradezco mucho, Pichirilo, a Gary, de haber estado aquí en Conversando y nos vemos en una próxima emisión. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.